En el funeral de mi abuelo, mi tía sonrió con superioridad y me susurró, ya vacié su caja de seguridad, no quedó nada para ti. Luego se alejó con orgullo, como si hubiera ganado algo. Por un momento, me quedé congelado. Mi abuelo trabajó toda su vida para ahorrar e invertir con inteligencia. Siempre me prometió, cuando llegue el momento, me aseguraré de que estés bien. Y ahora, mi tía codiciosa, que casi nunca lo visitaba, se había llevado todo antes de que siquiera lo enterráramos. Déjame explicarte. Mi abuelo tuvo 3 hijos, mi papá, mi tío y mi tía. Mi papá fue el responsable, el que cuidó de él en sus últimos años. Mi tío se mantuvo al margen, pero mi tía, ella siempre fue egoísta, tomando más de lo que le correspondía. Se casó con un hombre rico, luego se divorció aún más rica y gastaba dinero como si nunca se fuera a acabar. Cuando el abuelo enfermó, solo aparecía cuando creía que había algo que ganar, y ahora, en su funeral, actuaba como si hubiera salido victoriosa. Al terminar la ceremonia, el abogado de mi abuelo, el señor Callahan, se acercó a mí con una pequeña sonrisa, como si supiera algo que mi tía no. En realidad, dijo, ella tomó la caja equivocada. Parpadeé, ¿qué? El abogado soltó una risa baja. Tu abuelo sabía cómo era ella. Tenía 2 cajas de seguridad, una era falsa. Lo miré, completamente en shock. La que ella tomó estaba llena de documentos sin valor y certificados de acciones falsos. Continuó, la caja real sigue a salvo. Me entregó un sobre. Aquí están los detalles. Casi me reí. Mi tía pensó que había ganado, pero solo se había engañado a sí misma. Unos días después, empezó a presumir de sus grandes planes, vacaciones, inversiones, una nueva casa. Luego fue al banco para cobrar los bonos y acciones que había tomado. Ahí fue cuando la realidad la golpeó, y duro. Su hijo me llamó, frustrado. ¿Has visto a mi mamá? No, ¿por qué? Pregunté, aunque ya lo imaginaba. Está volviéndose loca, dijo. Fue al banco hoy y le dijeron que todo lo que se llevó no vale nada. Me mordí el labio para no soltar una carcajada. Ahora mismo le está gritando a su abogado, continuó. Estaba segurísima de que debía recibirlo todo. Solo podía imaginarme la escena, mi tía, dándose cuenta de que se había jugado a sí misma. Y lo mejor de todo, ni siquiera tuve que hacer nada. Siempre creyó que era la persona más inteligente en la sala, hasta ahora. Ahora se daba cuenta de que solo se había engañado a sí misma. Mientras mi tía seguía ocupada descubriendo que había robado una caja llena de papeles sin valor, yo me senté con el abogado de mi abuelo, el señor Callahan, para revisar lo que realmente había dejado. Deslizó una carpeta por la mesa. Tu abuelo sabía que tu tía intentaría algo, dijo. Así que se aseguró de que todo estuviera bien protegido. Abrí la carpeta y revisé los documentos. Mi abuelo había dividido sus bienes, su casa, sus ahorros y sus inversiones. Pero me dejó algo especial a mí. Un fideicomiso. Uno que mi tía no podía tocar. Dentro de ese fideicomiso había algo mucho más valioso que dinero. Era tierra. Tierra que mi abuelo compró hace décadas, cuando no valía mucho. Pero ahora valía millones. En cuanto mi tía se enteró, perdió la cabeza. Me llamó gritando. Engañaste al abuelo. Me robaste. Respiré hondo. Yo no robé nada. Tú tomaste la caja equivocada, ¿recuerdas? Su voz se quebró. Pero, yo se suponía que me quedaría con todo. El abuelo sabía exactamente lo que hacía, le respondí. Colgó. Pero sus problemas apenas comenzaban. Cuando vació la caja de seguridad falsa, sin saberlo, había cometido fraude bancario. Mi abuelo había colocado documentos falsos dentro, nada ilegal, solo papeles con apariencia oficial para despistarla. Pero ella falsificó su firma tratando de reclamar bienes que ni siquiera le pertenecían. El banco no se lo tomó a la ligera. Pronto, estaba bajo investigación. El golpe final, la última vez que vi a mi tía, era un desastre. Su abogado la había abandonado. Sus cuentas estaban congeladas. Había perdido todo lo que creía haber robado. ¿Y lo peor? Sabía que yo había ganado. Sabía que mi abuelo la había superado. Se había jugado a sí misma. Ni siquiera necesitaba burlarme. La expresión en su rostro lo decía todo. Mientras me alejaba, casi pude escuchar la risa de mi abuelo en mi cabeza. Algunas personas nunca aprenden. Pensé que ahí terminaba todo. Me equivoqué. La demanda. Unas semanas después, recibí una notificación por correo. Me estaba demandando. Afirmaba que había manipulado al abuelo para que cambiara su testamento.
Quería que anularan el fideicomiso, que me quitaran la tierra y que todo se repartiera de nuevo. No estaba preocupado. Mi abuelo hizo todo de manera legal. Pero estaba furioso. Incluso después de robarle a su propio padre, todavía quería más. Su demanda debió ser desestimada de inmediato. Pero los juicios cuestan dinero. Y mi tía todavía tenía lo suficiente para complicarme la vida. Lo alargó, presentando moción tras moción, tratando de retrasarlo todo, buscando cualquier resquicio legal. Pero mientras ella se enfocaba en demandarme, algo más estaba ocurriendo. Por años, llevó un estilo de vida extravagante, casas enormes, autos de lujo, ropa de diseñador. Actuaba como si el dinero nunca se fuera a acabar. Pero sí se acabó. Después de su divorcio, en secreto estaba ahogándose en deudas. Hipotecó todo lo que tenía. Maximizó sus tarjetas de crédito y tomó préstamos dudosos. ¿Y ahora? Ahora, su demanda atrajo atención a su verdadera situación financiera. Los acreedores comenzaron a aparecer. El IRS empezó a investigarla. ¿Y el golpe final? Su exesposo la demandó por ocultar bienes durante su divorcio. Su vida se estaba desmoronando. El giro final. ¿Recuerdas la tierra que me dejó mi abuelo? Esa que mi tía pensó que no valía nada. Debería haber investigado mejor. Por años, mi abuelo había estado trabajando en un trato. Una empresa de desarrollo quería comprar la tierra. Planeaban construir bienes raíces comerciales, casas de lujo y centros comerciales. Y apenas unas semanas después de que mi tía presentara la demanda, el trato se cerró. El fideicomiso que mi abuelo creó para mí, no solo valía millones. Valía más de lo que ella jamás había soñado. La tierra que me dejó mi abuelo, valía decenas de millones. Cuando mi tía se enteró, perdió la cabeza por completo. Trató de agregar más reclamos a su demanda, diciendo que el trato de la tierra había sido ocultado de ella. Pero el juez no se lo creyó. No solo perdió el caso, sino que también le ordenaron pagar todos mis gastos legales. Sin dinero, tuvo que vender su casa. Le embargaron los autos. Su crédito quedó arruinado. Y la investigación por fraude bancario seguía en curso. Pasó de vivir en una mansión a rentar un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Estaba completamente arruinada. Lo último que supe, intentaba iniciar un negocio, algo sobre coaching de estilo de vida de lujo, pero nadie estaba interesado. ¿Y yo? Yo estaba asegurado de por vida. Todo gracias a mi abuelo, que siempre supo exactamente quién era ella. Mi tía creyó que había ganado, pero al final, se engañó a sí misma. Por un tiempo, pensé que ahí terminaba todo. Pero mi tía no sabía cuándo rendirse. Incluso después de perderlo todo, siguió peleando. Le decía a quien quisiera escucharla que yo le había robado la herencia y había manipulado al abuelo para que me dejara todo. Al principio, la ignoré, nadie le creía de todos modos. Pero luego cruzó la línea. Se presentó en la antigua casa de mi abuelo, la que heredé, e intentó meterse a la fuerza. Recibí una llamada de la compañía de seguridad en la madrugada. Ha habido un intento de allanamiento, dijo el guardia. La policía ya viene en camino. Ni siquiera tuve que preguntar quién era. Cuando llegué, los policías ya estaban ahí. Mi tía estaba en la entrada, gritándoles, tratando de convencerlos de que tenía derecho a estar ahí. Esta es la casa de mi padre, chillaba. Uno de los oficiales me miró. ¿Conoce a esta mujer?, preguntó. Crucé los brazos, desafortunadamente. El oficial asintió. Dice que tiene derecho a la propiedad. Saqué mi teléfono y les mostré la escritura legal con mi nombre. Ella no tiene derecho a nada, dije. El oficial miró el documento, asintió y se volvió hacia mi tía. Señora, está invadiendo propiedad privada. Y ahí explotó. No entienden, es mi herencia, él me la robó. Al oficial no le importó. Señora, voltéese, está arrestada por allanamiento y tentativa de robo. Vi cómo le ponían las esposas. Gritaba, insultaba, aún actuando como si tuviera el control. Pero no lo tenía. Era el final para ella. Sin dinero. Sin abogados. Sin nadie que la ayudara. ¿Y ahora? Ahora tenía antecedentes penales. Cuando la metieron en la patrulla, me miró. Y por primera vez, vi algo en su rostro. Miedo. Sabía que todo había terminado. Me quedé ahí parado, dejando que lo sintiera cada segundo. Después de eso, mi tía desapareció. Lo perdió todo. Lo último que supe de ella,
Vivía en un departamento viejo y trabajaba en cualquier cosa que encontrara para sobrevivir. Sin lujos. Sin poder. Sin control. ¿Y yo? Honré la memoria de mi abuelo. Cuidé de mi papá. Me aseguré de que mi familia estuviera bien. Doné a las organizaciones benéficas que mi abuelo apoyaba. Usé el dinero de la manera correcta. Y de vez en cuando, pensaba en mi tía, en cómo creyó que había ganado. En cómo pensó que había engañado a todos. Pero al final, se engañó a sí misma. ¿Y mi abuelo? Él tuvo la última risa. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle like, comentar y suscribirte para más historias increíbles. Activa la campanita de notificaciones para no perderte ninguna actualización. Nos encanta leer tus comentarios. Así que comparte tus pensamientos abajo. Nos vemos la próxima vez. Cuídate.